La conciliación laboral. La conciliación laboral es un acuerdo llevado a cabo entre el trabajador y el empleador para finalizar un conflicto o evitar uno futuro respecto a derechos laborales discutibles e inciertos. La conciliación no es un contrato, sino un acuerdo respecto de uno o más asuntos en frente a los cuales existe una duda o discusión, con la intención de finalizar o evitar un conflicto para evitar un proceso judicial, y de allí que se considera como una solución alternativa de conflictos. Requisitos de la conciliación laboral. Para que una conciliación laboral sea válida, se deben cumplir una serie de requisitos formales y de fondo, como el tipo de derecho conciliable, la competencia del conciliador y las partes que concilian, y el contenido del acta de conciliación. Derechos laborales que se pueden conciliar. La conciliación laboral procede únicamente respecto a derechos inciertos e indiscutibles, de manera que no se puede conciliar un derecho cierto e indiscutible. La conciliación es un acuerdo cuando existe duda sobre la procedencia o no de un derecho, y esa duda existe solo respecto a derechos inciertos o que son discutibles. Sobre los derechos inciertos y discutibles. Es claro que no se puede conciliar los derechos mínimos legales ni los derechos ciertos e indiscutibles. Así que debemos tener claro cuáles son los derechos que se pueden conciliar. Ejemplo, si en un contrato de trabajo se acordó por escrito un salario de 2 millones mensuales, el monto de ese salario se torna cierto e indiscutible, pues está respaldado por las partes mediante un documento firmado. Por lo tanto, el monto del salario no es conciliable. Distinto sucede con las horas extras, donde el trabajador puede alegar que las laboró y el empleador puede alegar que no. Y si no hay una prueba contundente, será un derecho discutible y por lo tanto conciliable. Competencia de las partes para conciliar. La conciliación laboral tendrá validez si las partes que concilian tienen la competencia o la facultad legal para hacerlo. En una conciliación laboral participan 3 partes. Las 2 partes en conflicto, que vendrían siendo el empleador y el trabajador, y el conciliador. Las 2 partes en conflicto deben tener la capacidad y la facultad para conciliar, lo que no representa problemas si actúan por sí mismos. Pero si lo hacen por intermedio de apoderado o representante, el asunto es un poco diferente. Respecto al conciliador, este debe tener la facultad para tal efecto, como es el caso de los funcionarios del Ministerio de Trabajo designados para dicho fin, o el juez laboral ante el cual se surte el proceso. Funcionarios que pueden actuar como conciliadores. Para el caso de la conciliación laboral extrajudicial, el artículo 28 de la Ley 640 del 2001 señala que son competentes los siguientes funcionarios: inspectores de trabajo, delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, agentes del Ministerio Público en materia laboral. Contenido del acta de conciliación. El acta de conciliación es el documento que contiene los asuntos conciliados y debe tener unos requisitos mínimos, como lo señala el artículo 1 de la Ley 640 del 2001. Primero, lugar, fecha y hora de audiencia de conciliación. Segundo, identificación del conciliador. Tercero, identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de las que asisten a la audiencia. Cuarto, relación sucinta de las pretensiones, motivos de la conciliación. Y quinto, el acuerdo logrado por las partes con indicación de cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas. Naturalmente, que debe contener la firma de las personas quienes participaron en la conciliación.
Efectos jurídicos de la conciliación laboral. La conciliación laboral tiene dos efectos jurídicos y muy importantes. Transita a cosa juzgada como primero y segundo se constituye en mérito ejecutivo. La conciliación hace tránsito a cosa juzgada respecto a los hechos conciliados, de modo que ninguna de las partes puede reclamar de nuevo derechos ya conciliados. Incumplimiento de la conciliación laboral. Cuando el empleador que firma una conciliación laboral la incumple, el trabajador puede exigir judicialmente dicho cumplimiento, debido a que el acta de conciliación presta mérito ejecutivo. De manera que si el empleador no paga lo que se prometió a pagar, el trabajador podrá iniciar un proceso ejecutivo y pedir las medidas cautelares del caso. Conciliación laboral por funcionarios sin competencia. Si se celebra una conciliación laboral ante un funcionario que no tiene la competencia legal suficiente, o si éste no firma el acta de conciliación, surge la duda a lo que sucede con la conciliación. Naturalmente que el acta de conciliación no tiene validez, por ello no convierte en eficaz los acuerdos firmados por las partes, como las partes llegaron a un acuerdo y lo firmaron. Estamos ante un contrato de transacción, pues no se cumplen los requisitos para que ese acuerdo sea reconocido como una conciliación laboral. De manera que no se puede pretender desconocer los acuerdos llegados por la ausencia de un formalismo, pues la realidad es que las partes directamente involucradas aceptaron y firmaron un acuerdo que al no calificar como una conciliación deriva en transacción. Por último, señalar que la conciliación laboral extrajudicial no es un requisito para que el trabajador pueda entablar una demanda laboral, pues el artículo de la Ley 640 que contemplaba esa obligación fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.